tardes, mi nombre es Jesse Abraham Castillo Fajardo, actualmente estudiante de la Maestría en Educación. En esta oportunidad presentaré la cuarta actividad del curso, cuyo propósito es interpretar el desarrollo histórico de la educación sostenible y reconocer los aportes a la formación del pensamiento crítico. A lo largo de esta presentación realizaré un recorrido cronológico por algunos de los principales acontecimientos, conceptos y perspectivas que han contribuido a la construcción de la educación sostenible como campo de la reflexión y acción educativa. Asimismo, abordaré la relación entre la educación sostenible y pensamiento crítico, haciendo especial énfasis en la necesidad de comprender la sostenibilidad desde una perspectiva integral en la que convergen las dimensiones ambiental, social, económica, cultural y política. Para abordar este tema, quiero comenzar con una pregunta que considero fundamental para el inicio y desarrollo de este tema. ¿Educar para la sostenibilidad significa simplemente enseñar a personas a reciclar, a ahorrar agua, a cuidar los recursos naturales? Considero que no. Estas prácticas son necesarias, pero una educación sostenible, desde una perspectiva crítica, debe ir mucho más allá, debe permitirnos comprender por qué existen los problemas ambientales y sociales, que las relaciones económicas y políticas están detrás de ellos, qué papel podemos desempeñar como ciudadanos y como educadores en su transformación. Con esta idea como punto de partida, presentaré brevemente la evolución histórica de la educación sostenible, pero considero especialmente relevante la meta 4.7, porque plantea que los estudiantes deben adquirir conocimientos y competencias relacionadas con el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad, la cultura de paz, la ciudadanía mundial y diversidad cultural. Esto nos permite comprender que la educación sostenible no es solamente educación ambiental, también es educación para la ciudadanía, para la ética, para la convivencia y para la transformación social. Educación sostenible y pensamiento crítico. Llegamos entonces a uno de los puntos centrales de esta presentación. ¿Cuál es la relación entre la educación sostenible y el pensamiento crítico? Desde mi perspectiva, esta relación es fundamental. Un estudiante puede saber que el cambio climático existe, pero eso no significa necesariamente que comprenda sus causas. Brundtland y el desarrollo sostenible. En 1987 aparece otro momento fundamental con el informe Brundtland, denominado Nuestro futuro común. Este informe consolidó el concepto de desarrollo sostenible y puso sobre la mesa una preocupación que continúa siendo vigente: cómo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. Esta pregunta transforma la discusión educativa porque obliga a pensar en el futuro, en las responsabilidades y en las consecuencias de nuestras decisiones. La educación deja entonces de ocuparse únicamente de transmitir conocimiento sobre el ambiente y comienza a enfrentar un desafío mucho más complejo: formar personas capaces de tomar decisiones considerando las consecuencias sociales, económicas y ambientales de sus acciones. En Río de 1992, la Cumbre de Río amplió todavía más la discusión. La sostenibilidad comenzó a comprenderse como un fenómeno que integra dimensiones ambientales, sociales y económicas. Esto tiene una consecuencia pedagógica muy importante. Pensamos, por ejemplo, en la contaminación de un río. No podemos decir que se trata solamente de un problema ambiental. También puede estar relacionado con las pobrezas, las actividades productivas, las decisiones políticas, la salud de las comunidades y las desigualdades existentes en los territorios. Por eso considero que educar para la sostenibilidad exige desarrollar un pensamiento sistemático, es decir, aprender a comprender que los problemas no están aislados, sino que conforman parte de las redes de relaciones. La educación para el desarrollo sostenible. Posteriormente, las Naciones Unidas establecieron la década de educación para el desarrollo sostenible, correspondiendo al periodo 2005 a 2014. Durante esta etapa se fortaleció la idea de que la educación debe contribuir a modificar conocimientos, valores y actitudes para avanzar hacia sociedades más sostenibles y justas. Aquí considero que aparece una idea esencial. No basta con enseñar sostenibilidad, también debemos revisar cómo enseñamos. Una educación basada exclusivamente en la memorización difícilmente puede formar estudiantes capaces de enfrentar problemas complejos. Por eso necesitamos metodologías que permitan investigar, debatir, argumentar, formular preguntas y buscar soluciones. En Río +20 y Agenda 2030, en 2012, la conferencia Río +20 permitió fortalecer el proceso que posteriormente condujo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, en 2015 se aprobó la Agenda 2030, conformada por 17 desarrollos sostenibles
para el campo educativo, la ODS, el cuarto tiene una importancia particular: Estocolmo y Tbilisi. Para comenzar, debemos ubicarnos en el año 1972 con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo. Este acontecimiento fue fundamental porque los problemas ambientales comenzaron a ocupar un lugar central en la agenda internacional. Posteriormente, en 1977, la Conferencia de Tbilisi permitió fortalecer la educación ambiental como un campo orientado no solamente a transmitir información, sino también a desarrollar conocimientos, valores, actitudes y capacidades para actuar frente a los problemas ambientales. Desde mi perspectiva, aquí aparece su primer cambio pedagógico importante. El estudiante comienza a ser entendido no solamente como receptor de información, sino como sujeto capaz de comprender e intervenir en su realidad. Puede conocer qué debe reciclar, pero eso no significa que pueda analizar críticamente los modelos de producción y consumo. Puede conocer los objetivos de desarrollo sostenible, pero eso no significa que puede cuestionar las condiciones sociales que dificultan su cumplimiento. Por eso considero que la educación sostenible necesita una pedagogía crítica. Aquí resulta pertinente recuperar los aportes de Paulo Freire y la tradición de la pedagogía crítica. Educar no significa simplemente transmitir respuestas, también significa ayudar a los estudiantes a leer críticamente su realidad, formular preguntas y participar en su transformación. Una mirada desde América Latina. Esta discusión adquiere una dimensión especial cuando la trasladamos a América Latina, nuestra región. Tiene profundas desigualdades sociales, una gran diversidad cultural y biológica, pero también enfrenta conflictos relacionados con el uso de los territorios y la explotación de los recursos naturales. Por eso considero importante los aportes de Gudina y Acosta sobre el buen vivir. Estos autores cuestionan la idea de que el desarrollo debe entenderse únicamente como crecimiento económico, y aquí aparece una gran pregunta que considero fundamental para la educación. ¿Desarrollo para quién? ¿Quiénes se benefician de determinado modelo de desarrollo? ¿Quiénes asumen sus costos ambientales? ¿Qué conocimientos son reconocidos? ¿Qué conocimientos son ignorados? Estas preguntas son importantes porque permiten convertir la sostenibilidad en un problema educativo y no simplemente en una lista de comportamientos. En Colombia, la Agenda 2030 también representa un referente para la formulación de políticas públicas. Sin embargo, considero que el principal desafío está en pasar los compromisos internacionales a las realidades concretas de los territorios. La educación puede contribuir a este proceso cuando permite que los estudiantes investiguen los problemas de su propia comunidad. Por ejemplo, puedan estudiar problemas relacionados con el agua, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad o las condiciones educativas. De esta manera, el territorio se convierte también en un espacio de aprendizaje. Para concluir, considero que la historia de la educación sostenible muestra una transformación importante. Pasamos de una preocupación inicial centrada en el ambiente hacia comprensión mucho más amplia, relacionada con la sociedad, la economía, la cultura, la justicia y la educación. Pero el principal desafío no consiste simplemente en incorporar nuevos contenidos sobre la sostenibilidad. El verdadero desafío consiste en transformar la manera de enseñar y comprender. Desde mi perspectiva, una educación sostenible de calidad debe pasar una pedagogía basada en decirle al estudiante qué debe hacer, una pedagogía que le permita comprender, cuestionar, argumentar y actuar. Por eso, más que enseñar únicamente a cuidar el planeta, necesitamos formar personas capaces de comprender las relaciones que hacen posible o imposible ese cuidado. En definitiva, educar para la sostenibilidad significa también educar el pensamiento crítico, la responsabilidad ética y la participación social. Y quizás la pregunta más importante que podemos dejar abierta sea esta: